Hola, buenas noches. Venimos ahora con la última parte del video, la opción de modificar el cliente. Esta opción sí es más tardadita, es la más tardada de todas, por eso la dejé al final. Entonces, empecemos con el código. Tenemos nuestro void de la clase menú y de esa clase vamos a programar la función de modificar cliente. Ok, abrimos un ifstream que es de lectura, otro ifstream que también es de lectura, se llama verificador, y un offstream que es de texto. Este va a ser el auxiliar. La opción de modificar y la opción de dar de baja son exactamente iguales, nomás le cambio una cosa, pero son exactamente iguales. Funciona exactamente igual que con el método de auxiliar. Y tenemos cadenas para todo lo que sea modificar: el código auxiliar de 30 caracteres, el código modificar de 30 caracteres, el nombre modificar de 30 caracteres, el domicilio a modificar de 30 caracteres, el celular a modificar de 20 caracteres en caso de que tenga el ADA o el 044 o cualquier cosa, la fecha a modificar, la fecha de pago de 30 caracteres. Entonces estos datos se pusieron aquí porque son los que se van a modificar, y para que no se confundan las variables de la clase, que en ellas es donde vamos a estar leyendo el archivo, entonces estas variables van a ser para escritura, para que no se confundan. Por eso les puse auxiliar a las variables. Tenemos un booleano para saber si se encontró el registro. Booleano encontrado. Booleano coincidencia igual a false. Este booleano funciona exactamente igual que la opción de dar de alta, para evitar que a la hora de modificar un registro se pueda poner uno repetido, como en la opción de dar de alta. Y tenemos otro booleano que se llama mismo código, va a ser pareja del otro booleano, del de coincidencia. Este y este son pareja. Entonces abrimos el archivo de lectura, que fue lo que declaramos aquí, lectura.open. Esa función recibe de parámetro el nombre del archivo que vamos a abrir, que en este caso es clientes.txt, que está en la misma ubicación que el código fuente y el ejecutable, coma, iOS in. Este archivo solo se va a leer modo lectura, modo input. El verificador, que este también va a ser de modo lectura, nomás vamos a leer el archivo para buscar coincidencias. Entonces le ponemos .open para abrirlo. Recibe de parámetro el nombre del archivo, que es clientes.txt, y recibe el modo, que es modo de lectura, igual que el anterior. Y nuestra variable abrimos nuestro archivo auxiliar, como el anterior de dar de baja, va a ser auxiliar.txt, y el iOS aquí puede ser out sin ningún problema, out. No es necesario tenerlo en app porque nomás lo vamos a escribir una vez. Ok, imprimimos el título con 4 tabulaciones para que quede centrado, y mostramos modificar los datos de un cliente para que sepan en qué opción están. Ok, entonces para saber si se abrieron correctamente los archivos, abrimos un if. Si la lectura está abierta y el verificador está abierto, entonces significa que aquí vamos a agregarle un 3.0. No, es que no lo va a abrir porque auxiliar no existe, lo va a crear ahí mismo. O a ver, déjale calo, y
auxiliar open. Bueno, aquí en esta función decimos que si los tres archivos están abiertos, me haga todo esto que está en el paréntesis, todo esto. Ok, de lo contrario, si los archivos no se pudieron abrir, me va a mostrar el mensaje de error. Ese mensaje de error, bueno, en esta función muestra 3 líneas de código, las cuales dicen que el archivo no se pudo abrir. Las razones pueden ser porque no se encontró el archivo en la raíz donde está el código fuente, o que el archivo tiene otro nombre. Ok, y tenemos aquí la booleano en falso. Si nunca se cambió true, si nunca encontró ningún registro, va a mostrar el siguiente error: no se encontró ningún registro con ese código. Y como siempre, cerramos los 3 archivos de texto, cerramos la lectura, cerramos el verificador y cerramos el auxiliar. Y como en el anterior caso de la opción de baja, removemos el archivo original de clientes y renombramos el auxiliar a clientes, y hacemos una pausa, presión enter para continuar. Ok, entonces nos quedamos en que si el archivo se pudo abrir, si los 3 archivos se pudieron abrir, me va a hacer esto. A ver, antes que nada vamos viendo si funciona. Bueno, si funcionan, los 3 archivos se abrieron. Entonces, por lo tanto, voy a tener auxiliar aquí sin nada. Ok, hacemos nuestro fflush stdin para limpiar el buffer del teclado, para que a la hora de escanear no me coma un carácter y se salta al siguiente campo. Entonces imprimimos en pantalla que ingrese el código del cliente que se desea modificar, y con same.getLine, que habíamos dicho que escanea toda la línea que escriba el usuario hasta que ponga enter, y hasta que no sobrepase 30 caracteres también. Entonces va a escanear el código, y este strcpy y código modif es para, o sea, aquí copiamos lo que se acaba de leer, que es el código auxiliar, ese que acabamos de pedir, se copia a esta cadena de código modif. Esto nomás lo pongo para al final imprimir que no se encontró, nomás para eso, nomás para una línea de código utilicé esta función strcpy, significa copiar el contenido de una cadena a otra. Entonces tenemos, igual que en el caso 1, un if. Si el código que ingresó el usuario es a ver, aquí esto debería estar después del verificador. Está. Entonces tenemos aquí, compramos una cadena. Si el código que el usuario acaba de ingresar es igual a un enter, estas dobles comillas sin nada entre ellas quiere decir que es un enter. Igual a 0, o sea que si lo que ingresó el usuario es un enter, entonces va a caer en este if, y va a caer en una estructura de control. Va a decir que el código del cliente no es válido y que lo intente nuevamente, y vamos a volver a escanear el código auxiliar, y pues de aquí no va a salir hasta que sea diferente lo que ingrese el usuario de un enter. Entonces esto se va a seguir ciclando hasta que el usuario deje de poner enter. Entonces después de esto se copia el auxiliar, lo que el usuario ingresó, se copia el código modif, y entonces aquí
hacemos lectura adelantada y leemos el código del cliente. Entonces esto se va a ver así. Vamos a leer el primer dato, que es 1, que se toma como que es el código del cliente. Nuestro puntero va aquí, donde está subrayado. Entonces entramos al while. Si es diferente, eso quiere decir diferente, y off quiere decir end of file. Entonces si es diferente al final del archivo, o sea que si no ha llegado al final del archivo, se va a ciclar todo esto que está en las llaves. Todo eso se va a ciclar hasta que se llegue al final del archivo. Entonces va a leer el nombre, el domicilio, el celular y la fecha de pago. Va a leer entonces mi nombre, después mi domicilio, después mi celular, después mi fecha de pago. Entonces el puntero está aquí, está subrayado. Y vamos a suponer que queremos editar el registro 3. Entonces busca una coincidencia, comparamos una cadena, comparamos el auxiliar código, que es el que pedimos al usuario al principio de esta función, y comparamos con el código que se acaba de leer. Si son iguales, se va a ejecutar todo esto que está en las llaves. De lo contrario, los datos que se acaban de registrar se van a copiar al auxiliar. Entonces, como queremos eliminar el 3, entonces el 1 y el 3 no son iguales. Entonces esto de aquí se va a copiar al archivo auxiliar. Actualmente así está. Entonces decimos que el archivo auxiliar, que es del offstream, y cuando lo abrimos dijimos que se va a guardar en el archivo de texto auxiliar.txt, se va a guardar el código que se leyó, se va a escribir 2 saltos de línea, se va a escribir en ese archivo de texto el nombre que se acaba de leer, 2 saltos de línea, el domicilio que se acaba de leer, 2 saltos de línea, el celular que se acaba de leer, 2 saltos de línea, la fecha de pago que se acaba de leer y otros 2 saltos de línea. Entonces tal cual está aquí. Los datos que se acaban de leer están actualmente aquí. Entonces lo siguiente que sigue es que lea el siguiente código. Entonces el siguiente código es el archivo de texto clientes, ¿verdad? El siguiente código es 2. Entonces ya leyó esto, y como no ha llegado al final del archivo, entonces, perdón, no me equivoqué, ya es esta. Como no ha llegado al final del archivo, va a volver a leer, va a leer el nombre, el domicilio, el celular y la fecha de pago. Entonces va a leer así: va a leer mi nombre, va a leer mi domicilio, va a leer mi celular y va a leerme la fecha de pago. Aquí está mi puntero actualmente, se acaba de leer 5 datos. Y igual que hace rato, comparamos la cadena, el código que se escribió al principio de la función, con el código que se acaba de leer en el archivo de texto. Si se encuentra la coincidencia, se va a hacer lo que está entre las llaves. Si no, se va a escribir en el archivo auxiliar los datos que se acaban de leer. Entonces, como el 2 y el 3, que es el que queremos eliminar, como 2 y 3 no es el mismo número, como no son iguales, entonces este registro que se acaba de leer se va a copiar al archivo auxiliar. Entonces nuestro archivo estaría así. Ok, entonces se va a escribir en auxiliar el código del cliente que se acaba de leer, 2 saltos de línea, el nombre del cliente que se acaba de leer, 2 saltos de línea, el domicilio del cliente que se acaba de leer, 2 saltos de línea, el celular del cliente que se acaba de leer, 2 saltos de línea, y la fecha de pago que se acaba de leer y otros 2 saltos de línea. Entonces lo que sigue es que va a leer el siguiente código. Entonces esto se va a ver así: el puntero está aquí,
acaba de leer este código. Y como el archivo aún no llega a su fin, se va a repetir otra vez esto. Va a leerme el nombre, el domicilio, el celular y la fecha de pago. Entonces ahora sí va a leerme el nombre, el domicilio, el celular y la fecha de pago. Nuestro puntero actualmente está aquí. Entonces comparamos. Si el código auxiliar que se pidió al principio es igual al código de cliente que se acaba de leer, me va a ejecutar esto que está entre las llaves. Entonces, como queremos modificar el 3, entonces, y el dato que se acaba de leer es el 3, entonces encontró lo que estamos buscando para modificar. Entonces no va a caer en el else. Entonces este registro se va a quedar aquí, se va a quedar en el archivo original, no se va a escribir en el auxiliar. Entonces, como en el anterior, no escribimos nada, nomás mostramos en pantalla esto. Ok, mostramos el código que se acaba de encontrar. Les explico cómo funciona esta función rápidamente para no hacerlo tan largo. Mostrar código. Ok, primeramente le mandamos el código que pedimos al principio, código modif, que es lo mismo que tenía en auxiliar cliente. Es lo que escribimos al principio, lo que dijimos que íbamos a modificar. Entonces esta función pues está en la clase de menú. Nuestro registro recibe una cadena de 30 caracteres y le ponemos como variable local código. La variable no tiene que ser exactamente de la función de donde la estamos llamando, así que le podemos poner nuevo nombre sin problema. Entonces aquí prácticamente en esta variable está guardada un 3. Entonces declaramos un ifstream mostrar, lo abrimos el archivo de clientes y leemos el primer código. O sea, esta es de otra función. Va a leer el primer código y va a buscar coincidencia hasta que encuentre el 3. Ya que encuentre el 3, o sea, ya que el puntero llegue como el anterior, ya que el puntero llegue a estos datos, ya que encuentre el código que se quiere, el código que se está buscando, que lo mandamos de la función anterior al código que se acaba de leer. Si son iguales, pues nos va a mostrar los datos que se encontraron, el código que se encontró, el nombre que se encontró, el domicilio que se encontró, el celular que se encontró y la fecha que se encontró. Aquí termina la lectura adelantada y aquí cerramos el archivo. Entonces estos datos son los que se van a mostrar en consola en la función de modificar. Entonces eso es lo que hace esa función, nomás te muestra los datos que se encontraron, es lo único que hace. Aquí unos asteriscos de separación entre la información actual y la nueva información, y aquí prácticamente es lo mismo que cuando dimos de alta. Pedimos que ingrese la nueva información, nuestro ffflush, para que no se trague un carácter a la hora de escanear. Entonces pedimos que ingrese el nuevo código del cliente con el same.getLine para que me escanee hasta los espacios, hasta el límite de 30 caracteres. Y pues aquí tenemos un if. Comparamos el código auxiliar, o sea, este de aquí, el que acabamos de pedir, el nuevo, lo comparamos con el código modif. Código modif es el que pedimos al principio del archivo, o sea, el código viejo, el código que queremos modificar. Por ejemplo, código modif vale 3, ok, y el nuevo código, por ejemplo, así funciona esto. Supongamos que a la hora de registrar un cliente nomás nos equivocamos en la fecha de inscripción o en el celular.
Entonces no queremos modificar el código sí está correctamente. Entonces, pues con el verificador no te deja poner el mismo código. Entonces aquí podemos hacer una excepción. Si el código que queremos modificar es igual al nuevo código, ¿esto quiere decir esto? Entonces una booleana que se llama mismo código va a ser true. Eso significa que pues el usuario no quiere modificar el código, que lo quiere dejar intacto, pero que quiere modificar los demás datos. Entonces se hace una excepción para que no caiga en el verificador. Entonces, si el código es diferente, por ejemplo, si el usuario quiere si se equivocó en el código y lo quiere modificar, entonces, si por ejemplo aquí pone un nuevo código, aquí en aux código pone un nuevo código, si pone, por ejemplo, código 7, como 3 y 7 no son iguales, no va a caer en este if, por lo tanto esta booleana va a ser falsa, porque al principio le pusimos que es falsa. Aquí está, falsa. Entonces, como vamos a modificar el código, ahora sí vamos a utilizar el verificador, el que utilizamos para dar de alta. Entonces aquí ponemos un if anidado. Si el mismo código es igual a falso, o sea, si el usuario no va a poner el mismo código, aquí utilizamos el verificador. Voy a explicarlo rápido porque ya lo expliqué al principio y si está algo largo esto. Aquí el verificador le decimos que se regrese al principio, o sea, si el puntero ya está al final o a la mitad del archivo, pues que lo regrese hasta el principio, a la posición 0, que lo regrese aquí en cuanto encuentre una coincidencia. Hacemos lectura adelantada, leemos el primer dato. Si el archivo no llega al fin, va a leerme los demás datos, va a leerme el nombre, va a leerme el domicilio, va a leerme el celular y va a leerme la fecha. Entonces, aquí tenemos si el nuevo código que ingresó el usuario es igual a un código que ya está en el registro, la booleana de coincidencia va a estar en true y va a mostrarme en pantalla que ya existe el código, que el código le pertenece a tal persona y que ingreses un código válido. Y pues escaneamos otra vez el código y aquí comparamos si el código aquí volvemos a utilizar el método de hace rato. Si el usuario quiere poner el mismo código que quiere modificar, o sea, por ejemplo, si queremos modificar el registro 3 y el usuario pone como nuevo código el 3, entonces aquí ponemos coincidencia igual a false, de que queremos salir del verificador, que el usuario prácticamente no quiere cambiar el código, y un break. Este break lo que va a hacer, se va a salir de este do while, va a romper el ciclo forzosamente, se va a salir de este do while y se va a salir de, a ver, déjame encuentro el do while, no encuentro la llave. Ok, se va a salir de este do while y coincidencia es igual a false. Entonces, como el ciclo dice que se va a repetir siempre y cuando coincidencia sea true, se va a salir de este ciclo y va a seguir preguntando los siguientes datos. En el dado caso de que el usuario ponga el mismo número de código que ya tiene, si no, si sigue poniendo uno que ya está repetido, a ver dónde nos quedamos, aquí. Aquí tenemos el otro comparador. Si el usuario presiona enter en el nuevo código que diga que es no válido y que lo intente nuevamente, es un ciclo do while. Esto se va a quitar hasta que el usuario presione un código, hasta que el usuario ingrese un código que sea diferente a enter. Ok, entonces en cuanto el usuario encuentre la coincidencia, rompemos ciclo, break, y nos regresamos al principio aquí con el ciclo. Entonces en cuanto se encuentre una coincidencia con el código a modificar y los códigos que ya están en el registro, se va a romper ciclo y se va a regresar al principio y
pues aquí con SIG-G podemos escanear las veces que sean necesarias hasta que coincidencia sea igual a false. Aquí tenemos el último verificador. Si el verificador ya llegó al final del archivo y no encontró ni una coincidencia, esto quiere decir diferente. Si el verificador llegó al final y no encontró ninguna coincidencia, entonces coincidencia es igual a false. Entonces no va a continuar en este ciclo, porque este ciclo siempre se repite siempre y cuando sea true. Entonces ya te va a preguntar los siguientes datos. Hacemos el limpiado de pantalla para que nos borre todos los errores por si el usuario se equivocó varias veces, que no les queden todos los errores ahí. Hacemos limpiado de pantalla como si no hubiera pasado nada y podemos imprimir el título, el código modificar, mostramos el registro que se encontró, ingresamos nueva información, aquí el código que se ingresó, y aquí ya empezamos a preguntar los datos normalmente, que ingrese el nombre, que ingrese el domicilio, que ingrese el número de teléfono, que ingrese la fecha. O sea, todos estos datos de aquí son los que se piden para la alta con same.getLine, para que me escanee espacios. Pero pues solamente pedimos que ingrese los datos y los escaneamos. Pedimos que ingrese datos, lo escaneamos. Pedimos que ingrese datos, lo escaneamos. Eso ya lo sabemos hacer. Entonces, esos datos que se acaban de pedir, el nuevo código, la nueva fecha, el nuevo teléfono del cliente, la nueva inscripción, esos datos se van a escribir en el archivo auxiliar. Entonces quedamos que nuestro auxiliar está así. Supongamos que queremos el código va a estar igual, va a ser 3. Entonces va a ser Jorge. Que a la hora de capturar, que no era Jorge, que era George, así en inglés. Que su número de teléfono lo cambió. Y que su fecha de inscripción también la cambió. Entonces, 1, 2, 3, 4, me falta un dato. 3, George, a la dirección. Ok, entonces supongamos que cuando nos pide los nuevos datos de George, pues ingresamos que el código no lo queremos modificar, que es el mismo, entonces lo vamos a teclear en consola. El nombre lo queremos modificar y escribimos George, como aquí se pide, que ingrese el nombre. Entonces aquí ponemos George. Ese es el original. Nos va a pedir que ingresemos la dirección, que ingresemos el domicilio, escribimos el nuevo domicilio, que ingresemos el nuevo número, escribimos el nuevo número, que ingresemos la nueva fecha y entonces ingresemos la nueva fecha. Entonces nuestro archivo de auxiliar se vería así. Los primeros registros que se anotaron en auxiliar porque no coincidieron con el código que se quería modificar, y el último que prácticamente el registro anterior se quedó en el archivo original. Aquí se quedó, no se movió, no se escribió en auxiliar, aquí se quedó intacto. Entonces nomás se escribió la nueva información que se pidió. Entonces se escriben los auxiliares. Como ven, en el auxiliar escribimos el código auxiliar, escribimos el nombre auxiliar, escribimos el domicilio auxiliar, el celular auxiliar y la fecha auxiliar, y mostramos que el registro se ha modificado correctamente. Entonces, va a leer el siguiente código, entonces va a leer esto. Como ya no hay nada más que leer, el archivo ha llegado a su fin. Por lo tanto, esto de aquí, no le quité bien. Me fui a baja. A ver.
por lo tanto, como el archivo llegó a su fin, end of file manda un true de que efectivamente ya se terminó de leer, entonces ya no va a repetir esto y pues se va a ejecutar lo que sigue. Aquí si encontramos igual a false, si el usuario pone un código que no existe, pues nos va a mostrar que no existe ningún código. Cerramos los archivos y como en el anterior caso de dar de baja, eliminamos el archivo de clientes. Entonces esto quedaría así. Eliminamos la computadora va a eliminar el archivo de clientes, entonces nomás va a quedar el archivo de auxiliar, y la función rename dice que el archivo va a cambiar de nombre, de auxiliar va a cambiar de nombre a clientes.txt, que es el nombre de archivo que leemos en las demás funciones de la base de datos. Entonces quedaría como el archivo original. Los archivos que se escribieron al principio, que no coincidieron con lo que se quería modificar, y los nuevos datos que se pidieron. Entonces así es como se modifica un archivo. Entonces vamos a ponerlo a prueba, vamos a ver cómo se ve en consola. Entonces quedamos en que la función de modificar y dar de baja son exactamente iguales, solamente que cuando se encuentra el registro, cuando encuentra la coincidencia, pues pedimos nuevos datos, y esos nuevos datos que pedimos, esos sí los escribimos en el archivo de auxiliar, y después eliminamos el archivo de clientes y lo renombramos de auxiliar a clientes, y fin. Así de fácil, así de sencillo. Después mostramos pausa, presiona enter para continuar y lo redirigimos al menú principal. Entonces vamos a modificar de George a Jorge otra vez para que vean cómo queda, y después vamos a listarlo para ver que efectivamente se modificó. Vamos a modificar el registro 3 y me tiene que mostrar los datos de George. Ok, me muestra los datos de George, registro encontrado, y me pide la nueva información del cliente. Aquí es donde escaneamos los auxiliares. Ponemos uno que esté repetido, como el de Diego, como el de Luis. 1. Que existe un cliente con ese código y le pertenece a Diego. 2. Que existe un cliente con ese código y le pertenece a Luis. Presionamos un enter. Código de cliente no válido, inténtalo nuevamente. Entonces ponemos el mismo, el 3. Nomás queríamos modificar los datos de George a Jorge, y se va a hacer el limpiado de pantalla como si no hubiera pasado ningún error. Va a eliminar este error de aquí y este error de acá, lo va a dejar limpio. Entonces, a ver, ahorita un poquito. Existe un cliente con este código. A ver. Ok. Entonces, ¿en qué estábamos? Así. En que poníamos el nuevo código de cliente y vamos, entonces eliminaron los errores anteriores. Vamos a escribir Jorge, el domicilio de Jorge. Ay, ahorita no tengo imaginación. Ok, escribimos los nuevos datos de Jorge. Estos datos son los que se van a guardar en el auxiliar. Se van a guardar los datos anteriores, el registro 1, el registro 2 y los datos de Jorge, que en vez de George va a pasar a Jorge. Va a mostrar que se ha modificado correctamente, y a la hora de listar me tiene que salir Diego, Luis y Jorge. Entonces prácticamente así es como se modificó el archivo. Los archivos un registro, los registros que no coinciden con el código que se quiere modificar directamente se escriben en el auxiliar, y cuando encuentra ya la coincidencia se piden nuevos datos, y los nuevos datos únicamente se guardan en el auxiliar.
Y prácticamente eso es todo. Así es como funciona una base de datos. Como ven, es muy sencillo. Igual les anexo el código en la descripción del video sin ningún problema. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por ver mis videos. Estoy a sus órdenes y bonito fin de semana. Adiós.